Se acercan los partidos en la nueva era de Fossati y mientras esperamos eso, tenemos que analizar a nuestro Perú, cómo fue su desevolución luego de ir después de 36 años nuevamente a un mundial, a manos de Ricardo Gareca, hasta llegar nuevamente a un repechaje y para culminar con la etapa de Juan Reynoso. Hoy picaremos un poco esa herida llamada nostalgia y tomemos este video como una catarsis de todo lo que está sucediendo en nuestro país futbolísticamente. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es La Crítica y tu opinión siempre va a importar. Se viene una nueva era con Jorge Fossati. ¿Qué nos espera? Aún no lo sabemos. Para muchos esta era será un rotundo fracaso, para otros Fossati es un farsante, para otros es un salvador, para otros es una persona que viene a cambiar la mentalidad de los jugadores que tenemos. Querramos o no, Jorge Fossati es el DT de esta nueva era y las expectativas de lo que puede hacer son muy contradictorias entre el público peruano. Mientras esperamos estos partidos, ¿qué tal si recordamos un poco de lo que fue el prime de nuestro Perú? Y sí, allá por el 2018 donde Perú regresó a un mundial después de 36 años. La selección al mando de Ricardo Gareca, cuando aún jugaba Pizarro en el equipo y que parecía que iba a ser otros 4 años más que no volveremos a ir a un mundial, porque Perú comenzaba a perder en los inicios de Gareca. De hecho, tan cansados estábamos de perder que ya querían sacar a Ricardo de la selección. Pero hubo un partido que fue clave en el cambio de Perú y fue ese partido contra Venezuela, donde entraron dos jugadores de los cuales uno ha sido clave para nuestro fútbol en el camino del 2018 y el otro terminó por ser muy criticado, por no decir odiado en la selección. Estoy hablando de los cambios que hicieron por Edison Flores y Rubí Díaz, donde sacaron a un Pizarro que jugaba en un equipo top de Alemania, el bombardero de los Andes, y a un Farfán que también jugaba en el extranjero. Ese empate que logró Gareca, que fue milagrosa, valgan verdades, esto fue lo que dio inicio a una serie de sucesos que muchos de nosotros tal vez recordemos, porque en nuestros caminos no gritábamos muchos los goles, porque casi siempre perdíamos. Comenzábamos a tener partidos donde se podía recuperar metiendo goles en el segundo tiempo, cosa que casi nunca pasaba en los últimos años. Dejábamos de ser el comodín de Sudamérica y ahora Perú comenzaba a atacar y defender relativamente mejor. Los países rivales dejaron de decir que Perú era un lugar donde los 3 puntos eran básicamente un regalo para ellos. Perú comenzó a llegar de visita y ganar de visita. Nuestros jugadores locales y algunos en el extranjero comenzaron a competir y jugar colectivamente de memoria. Cada pase, cada jugada era una cosa que no veíamos hace mucho tiempo, porque nos acostumbramos a ver a un Perú perder siempre. El partido contra Paraguay de visita fue otro de los momentos más importantes, donde un Cristian Cueva mostró de manera monstruosa la clase de jugador que es en cuanto a talento, y de ahí los partidos tuvieron dosis de adrenalina pura, porque Perú no se podía permitir perder si quería llegar al repechaje. Si bien hubo una ayuda de esos 3 puntos gracias a las quejas de Chile, el esfuerzo de este grupo en cada partido a partir de ese momento contra Venezuela no es para desmerecer. Partidos antes de jugar el repechaje contra Nueva Zelanda, nos tocaba sufrir en partidos como las de Ecuador, donde se ganó de visita. En ese momento ningún país volvió a ver a Perú como un equipo fácil de ganar. Llegó el partido contra Nueva Zelanda y el resto fue historia. ¡Vuelve Perú a un mundial, Ramón! ¡Volvemos a un mundial después de 36 años! ¡Y no nos iba a aguantar Nueva Zelanda! En el mundial quiero creer que tuvimos mala suerte, porque Perú en sus partidos contra Dinamarca y Francia realmente no lo hizo mal, no lo hicimos nada mal. ¿Quién iba a decir que un penal fallido de uno de los mejores jugadores clave de Perú, como Cristian Cueva, iba a marcar el destino de Perú en el mundial? Después del mundial se pensó que los jugadores peruanos irían a un mejor equipo. La sorpresa fue grande cuando vimos que no era así, y la moda en esa nueva etapa de los jugadores eran irse o a Arabia o regresar a la liga local. Son muy pocos que se mantienen en ligas relativamente buenas y competitivas. Comenzó una nueva etapa de Gareca, pero aquí, si bien comenzamos mal en los primeros partidos, se logró remontar haciendo casi una calca del camino hacia el mundial que logró Perú en el 2018, con un nuevo delantero llamado Gianluca Lapadula, con un cambio de estilo ya que Paolo Guerrero no era el delantero estrella ahora. Perú lograba casi con el mismo juego del tiki-taka que había demostrado con mucha costumbre al llegar al repechaje. Pero aquí todos seguro nos habremos dado cuenta de un partido muy importante, el de Uruguay versus Perú. Ese gol anulado que parecía que nos habían robado la victoria. ¿Y qué parecía? Nos robaron la victoria. Ese gol nos hizo cambiar todo el rumbo de la selección. Aquí viene esa frase que dice: si hubiéramos ganado ese partido, hubiéramos pasado directo al mundial. Pero sabemos que el hubiera no existe. Perú llegaba con un juego distinto para el repechaje. En ese partido Perú jugó muy mal, sin competitividad, sin ganas, con pases imprecisos, jugadores que parecían que no se daban cuenta que estaban jugando un partido para ir al mundial. Ese partido, si somos justos, Perú
no merecía ganar. Y perdieron bien, perdieron porque se lo merecía. A partir de ese punto y con la no renovación de Gareca, todo fue cuesta abajo. En la era de Reynoso en los amistosos se notó muchísimo. Jugadores que ya no le ponían el alma y la garra en los partidos, los pases ya no eran los mismos, los jugadores como Carrillo y Cueva dejaron de brillar, defensas como Zambrano ya no defendían como se debía, Guerrero ya envejeció y la Padula estaba en constantes golpes que lo dejaban fuera de algunas fechas. Aunque se vio jugadores interesantes como Piero Quispe y Brian Reina entre otros, no era suficiente. Y lo vimos en los partidos contra Alemania y Japón, que dicho de paso demostró que Juan Reynoso no sabía lo que quería jugar con la selección peruana. Pero ¿qué se pudo ver y resaltar con gran preocupación en estos amistosos? Pues obviamente que Perú no pateaba al arco. Perú estaba dispuesto a defender y trataba de acertar algunas jugadas con menos de 2 pases y máximo 3 para poder realizar aunque sea un disparo. Y eso, si es que se atrevía. Pero antes que comiencen las eliminatorias ya nos daban un sabor amargo y que aunque nosotros o algunos teníamos la confianza en Juan Reynoso ya que era peruano y se supone que al ser compatriotas debemos desearle lo mejor, la decepción fue muy grande. Un Perú que estaba en pleno proceso de recambio generacional, que tenía que sacar jugadores ¿de dónde sacaría jugadores con talento? En un país donde muchos jugadores llegan a estar por argolla, por tener vara entre otras cosas, y pocos son realmente los talentosos que logran salir de ese umbral donde todo es a base de favorcitos. Pero con una carencia de educación futbolística, normalmente esos jugadores con talento se van al abandono. Comenzó la era negra de Reynoso. ¿Y cómo llegó Perú? Pues con un equipo ultra defensivo, sin alma, sin gol, sin poder lograr más de 3 pases seguidos, sin tener alguna duda de qué hacer en el campo más que recibir pelotazos al arco, que sin ninguna duda el héroe de estas fechas de eliminatorias de Perú fue Pedro Gallese. Sin él hace rato hubiéramos perdido por más goles. Un Perú que venía en un crecimiento y que a nivel internacional ya era decentemente bien visto, que aunque no tenga una liga competitiva, colectivamente éramos fuertes y con una hinchada magnífica. Un Perú que en la era de Reynoso perdió todo el estilo, la mentalidad, que se demoró muchos años en conseguir y que por un amargado y apático entrenador tiró todo al suelo. Claro, no todo es la culpa de Reynoso, los jugadores también no ponían de su parte, pero el que maneja los hilos de la selección es el DT y ese era Juan Reynoso. Comenzamos con Gareca en una época donde el sol salía después de muchos años en nuestro fútbol, que no veía la gloria también hace mucho tiempo, y terminamos con el sol escondiéndose en la era de Reynoso. Hoy en día tenemos a un Perú destrozado, sin identidad, sin magia, sin chocolate, sin jugadores de élite, con unas autoridades malísimas, un Perú que tocó fondo y literalmente les digo, tocamos fondo, y se refleja en la tabla de posiciones. Hoy con Jorge Fossati nuestras expectativas son de 50-50, porque o bien termina por unir a la selección o bien le da algo de esperanza en las siguientes fechas y torneos que se avecinan, sobre todo en la Copa América. Y aquí te tengo una pregunta: ¿crees que Jorge Fossati podrá hacer el milagro con Perú? Recuerda que no hay respuestas malas a menos que sea para ofender. Esto ha sido La Crítica, tu opinión siempre va a importar. No te olvides darle like, comentar, campanita, que cada comentario y like me motivan a seguir subiendo videos diarios. Hasta luego, bye bye.